Muy buenas tardes. Iniciamos el segundo bloque de este foro, en donde tenemos una ponencia. La primera ponencia sería inserción de tecnologías de bajo carbón en el sistema, sus beneficios y desafíos, a cargo del doctor Jairo Quiroz Tortos. El doctor Jairo Quiroz Tortos es el coordinador del Laboratorio de Investigación de Potencia y Energía de la Universidad de Costa Rica. Es ingeniero de la Universidad de Costa Rica y obtuvo el título de doctorado en Sistemas Eléctricos de Potencia de la Universidad de Manchester, Inglaterra. Además tiene un postdoctorado de 2 años en integración de vehículos eléctricos en redes de distribución inteligente en la misma universidad. Es experto en simulación y modelado de redes eléctricas de transmisión y distribución, estabilidad transitoria, integración de vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía. Ha sido consultor en el Reino Unido, es consultor para entidades públicas de Costa Rica, es investigador activo con publicaciones científicas internacionales en creación de islas eléctricas de transmisión e integración de vehículos eléctricos, entre otros. Miembro del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, miembro senior del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos y enlace de Latinoamérica o enlace latinoamericano de conferencias del capítulo de Potencia y Energía del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. Así que bienvenido, el doctor Jairo Quiroz. Bueno, muy buenas tardes. Voy a tratar de ser lo más estático posible. La grabación yo tiendo a ser muy dinámico cuando doy mis presentaciones. Muchas gracias al compañero por la introducción. La verdad que es un placer para mí estar acá, hablarles un poquito del trabajo que hacemos en el Laboratorio de Investigación en Potencia y Energía. Y para eso entonces les vengo a presentar un poquito sobre inserción de tecnologías de bajo carbono en el sistema, sus beneficios y sus desafíos. Entonces, antes de proceder con todos esos beneficios, todos esos desafíos que nos presentan las nuevas tecnologías de bajo carbono, llamémosle tecnologías de bajo carbono, los sistemas fotovoltaicos, los vehículos eléctricos, el almacenamiento de energía. Todos ellos tienen sus buenas cosas, tienen sus malas cosas, y como resultaban los compañeros anteriormente. Y nosotros en particular tratamos de investigar un poquito sobre su impacto, sus beneficios en las redes eléctricas de distribución. Por redes eléctricas de distribución, entonces vamos a empezar a definir qué es una red eléctrica de distribución. Nuestro sistema eléctrico está conformado por 3 sectores principalmente: nuestras grandes plantas de generación, Arenal, etc. Nuestro sistema de transmisión o transporte, como le llaman también. Esas son las líneas grandes de transmisión que ustedes ven en las calles. Y nos vamos a enfocar el día de hoy en la parte de distribución. ¿Okay? Ahí en distribución están todas las casas de nosotros, las escuelas, colegios, tiendas, negocios, etc. Entonces, esas son redes normalmente por debajo de los 100 kilovolts o menos, donde se conectan estos tipos de cargas, y, mucho más importante, donde vamos a estar conectando las nuevas tecnologías de bajo carbono, o sea, los fotovoltaicos, los vehículos, etc. Hoy en día, y tradicionalmente, nuestras redes se crearon hace 40 años y pico, incluso más, y han sido unos sistemas muy tradicionales. ¿Okay? ¿Qué son sistemas tradicionales? Retomemos la imagen que teníamos anteriormente. Era un sistema con generación meramente centralizado: Arenal, Angostura, Cachí, etc. Y toda nuestra energía venía de esas grandes plantas. La demanda era bien conocida. Los usuarios tenían una cocina, tenían un refrigerador, tenían una plancha y punto. Algunos otros tenían un televisor y listo. Entonces, las empresas eléctricas, de que estaban mal, conocían muy bien cuál era el perfil de demanda de los usuarios. ¿Okay? Todo eso va a cambiar, como vamos a ver más adelante. En la parte de generación, transmisión, ya se nos fue el puntero. En la parte de generación, transmisión, teníamos una observabilidad muy buena. ¿Okay? No obstante, había una coordinación muy limitada entre nuestro sistema de transmisión y nuestra coordinación, en el sistema de distribución. De hecho, anteriormente los dos sistemas no se hablaban casi. La coordinación que existía aquí era limitada. La observabilidad en el área de distribución era limitada. Son redes muy pasivas con clientes que simplemente
se recibían electricidad, suplían sus necesidades y listo. ¿Okay? El enfoque de diseño de las empresas eléctricas era feed and forget. Diseñábamos para el pico y punto. Nos olvidábamos un poco de las redes. Eso ha sido lo tradicional. Como les digo, vamos a ir cambiando. ¿Por qué? Porque en el concepto de redes inteligentes y de bajo carbono, aquí vamos a intentar reducir nuestra huella de carbono. Tenemos nuestro mismo sistema, pero ahora existen nuevos servicios de mercado, o van a existir nuevos servicios de mercado. Van a haber mucha comunicación entre los usuarios y las empresas eléctricas de distribución, comunicación entre distribución y transmisión, que de hecho lo estamos viendo aquí, una gran participación de energías renovables, eólico, ya tenemos grandes plantas conectadas en nuestro sistema y a nivel mundial también, de sistemas eólicos. Vamos a tener energías renovables de mediana escala conectados en nuestros sistemas de distribución. El fotovoltaico que estamos conectando que es uno que se había conectado en Miravalles, ahora Cope Guanacaste recientemente instaló una planta fotovoltaica. Las nuevas tecnologías de pequeña escala, nosotros ya estamos conectando sistemas fotovoltaicos en nuestras casas. Don Alan nos estaba hablando de los vehículos eléctricos. Ya se empieza a hablar de las Tesla conectadas en nuestras casas. Todo eso viene a hacer una transición de un sistema pasivo a un sistema muy activo. ¿Okay? Hay un manejo energético del cliente final. Empieza a haber una interacción. En algún momento vamos a tener interacción de precios. Los usuarios van a reaccionar a nuevas tarifas. ¿Okay? Tal vez no aquí en Costa Rica en el corto o mediano plazo, pero eso ya se está dando en otras latitudes. Ya existen mercados eléctricos donde los usuarios tienen que reaccionar a precios. Entonces yo, para tratar de disminuir mi costo, lo que hago es cambiar mis hábitos de consumo. ¿Okay? Y eso hace que un cliente sea mucho más activo. Debido a esas nuevas tecnologías que vamos a tener, sistemas fotovoltaicos, almacenamiento de energía, vehículos eléctricos, vamos a tener que efectuar control local de la demanda o de la generación fotovoltaica. Y ese control, pues tenemos que implementarlo para poder limitar los impactos que vamos a ver más adelante debido a estas tecnologías. Eventualmente vamos hasta tener controles jerárquicos, al menos eso es lo que visualizamos en un mediano plazo. Va a haber un manejo de la red descentralizadamente con una alta utilización de los activos. Hoy en día las empresas eléctricas suelen diseñar para el valor pico y el resto del día el transformador, por ejemplo, pasa prácticamente descargado. Con el manejo activo de la demanda, yo podría hacer que ese transformador esté operando lo más cargado posible durante todo el día y prácticamente llegar a aplanar la curva si hago un manejo activo de la demanda de ese circuito. Incluso se pronostica optimización que pueda pronosticar el uso de los usuarios, o sea, el uso energético de los usuarios. Conforme avancemos, vamos a tener la capacidad de estimar de una manera muy precisa cuál va a ser la generación fotovoltaica de los sistemas e incluso el comportamiento de los usuarios con los vehículos eléctricos, algo que voy a detallar un poquito en un par de diapositivas. La coordinación entre transmisión y distribución efectivamente va a ocurrir, eso ya está ocurriendo a nivel internacional y eso es lo que se llama coordinación TSO, Transmission System Operator, Distribution System Operator. Las empresas eléctricas van a dejar de ser tan pasivas como eran antes, ahora empiezan también a manejar sus activos, manejar demanda. ¿Okay? Monitoreo en tiempo real, cada vez se instalan más equipos, medidores inteligentes. Toda esa infraestructura que está evolucionando en nuestras redes inteligentes de bajo carbono empiezan a interaccionar más y más y más, llevando a cabo esa interoperabilidad de los entes que están conectados en el mismo sistema eléctrico. Y por eso es que yo me defino la presentación en el sistema, porque a pesar de que esté ocurriendo aquí en nuestras casitas, ese efecto se ve agregado hasta que llega a reducir la demanda, la generación de estas plantas que teníamos antes, y eso va a ocurrir.
Operación con respuesta a la frecuencia. Vamos a tener que regular frecuencia debido a las variaciones de los vehículos eléctricos, por ejemplo. Vehículos eléctricos se conectan, eso representa más demanda para el sistema. El sistema entonces no tiene la capacidad de generar inmediatamente esa demanda, la frecuencia empieza a oscilar y empieza a haber una regulación de frecuencia, etcétera, etcétera. Eso en el contexto de redes eléctricas inteligentes. Y hablando un poco de redes inteligentes, uno siempre analiza y dice, bueno, a nivel de red eléctrica, efectivamente ya estamos hablando de redes eléctricas inteligentes, pero a nivel internacional también estamos hablando ya de edificios inteligentes, ciudades inteligentes. Existen diversos proyectos a nivel internacional. En Chile, por ejemplo, conozco muy bien del caso de Chile, dado que tengo muchos colaboradores por allá, de ciudades que están completamente aisladas de la red eléctrica y son ciudades inteligentes. ¿Okay? En estas ciudades inteligentes lo que tenemos son, de hecho, los invito a revisar un proyecto en Brooklyn, de la empresa eléctrica de Brooklyn. Es una manzana, como dirían los compañeros de Estados Unidos, es una manzana donde el edificio se desconectó completamente de la red eléctrica y opera a partir de sistemas fotovoltaicos, eólico, almacenamiento, y está entre los mismos usuarios, empiezan incluso a negociar. ¿Quiénes han escuchado aquí del Bitcoin? Similar al problema del Bitcoin en el tema energético. Vean qué interesante. ¿Okay? Los invito a ir a buscar en Google Brooklyn. Bueno, si me escriben hasta les puedo enviar el link directamente. Pero es un enfoque sumamente interesante donde los usuarios empiezan a negociar entre ellos. Ahora, por la regulación que tenemos en Costa Rica, eso es ilegal, ¿verdad? Entonces, no lo intenten. Se lo digo nada más para que conozcan. Les quiero hablar un poquito también de la integración de generación distribuida. Allá por el 2015, de hecho, José David, que ahorita nos va a presentar, estoy involucrado en ese trabajo. Allá en el 2015 se le hizo un estudio a los compañeros de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, a la CNFL, sobre el análisis técnico-financiero de la generación distribuida en la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Esa fue una contratación que se le hizo a la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Costa Rica, con fondos de CRUZA, a través del MINAE. Y tiene como objetivo estimar la rentabilidad de los sistemas fotovoltaicos, o sea, la factibilidad, y el impacto que iba a tener esos sistemas fotovoltaicos en la red eléctrica de distribución. Ahí les comento, y bueno, más adelante voy a andar un poquito más en eso. Se llegó a modelar un circuito eléctrico con un nivel de detalle sumamente avanzado para poder estimar cuál iba a ser el impacto de los sistemas fotovoltaicos en una red eléctrica como la que ustedes visualizan acá. Entonces, eso son algunas de las tareas que se llevan a cabo en el laboratorio, la capacidad que tiene el laboratorio. Aquí, por ejemplo, les muestro un poquito el efecto que tendrían distintos niveles de fotovoltaico en un circuito eléctrico de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, y de manera un poco más gráfica los problemas en los niveles de tensión que estarían causando. Ahí los puntos entre más rojos, más problemas representan. Entonces, no voy a entrar mucho en detalle de cómo se llevó a cabo ese estudio, porque en realidad fue un trabajo de unos 6 meses, y tratar de presentarlo en unos 5 minutos pues sería misión imposible. Les quiero también comentar un poquito sobre el trabajo que se ha venido haciendo en el tema de vehículos eléctricos. Al igual que don Alan, bueno, mi postdoctorado fue en vehículos eléctricos, entonces también tengo bastante experiencia en ese tema, al igual que don Alan. Y allí en el 2014, del 2014 al 2016, trabajé en un proyecto real, era un plan piloto, en el que se entregaron 250 vehículos a 250 personas particulares. Esas 250 personas tuvieron ese vehículo durante 2 años, y durante esos 2 años lo usaron como querían. Algunas personas lo utilizaban como segundo vehículo, algunos como primario. Algunos incluso tenían tanto dinero que lo utilizaban para el empleado. Entonces, ese, por ejemplo, eran algunos de los outliers que uno encuentra, porque eso no es representativo de una población. En fin, durante ese proyecto y temas que están ocurriendo a nivel internacional, son una serie de desafíos que representan los vehículos eléctricos, y aquí quiero resaltar 4 en particular. Para las empresas eléctricas y para distintos entes, empresas eléctricas, los proveedores de servicio, las automotrices, los clientes y el consumidor, vamos a tener
que lidiar con las grandes cargas requieren una gestión adecuada para minimizar el impacto en la red. Si hoy en día ya tenemos un pico de demanda en el sistema eléctrico nacional alrededor de las 6:30 de la noche, justo cuando todos regresamos a casa. Si justo ese mismo momento todos llegamos y conectamos nuestros vehículos eléctricos, asumiendo que tenemos un nivel de penetración significativo, nuestras empresas eléctricas van a sufrir. El pico de la demanda, incluso como les voy a mostrar en una diapositiva, se podría doblar. Y no los quiero alertar, simplemente es tener en cuenta ese aspecto. Los tiempos de recarga, como decía don Alan, son altos. Entonces requieren de nuevas capacidades de medición, requieren de nuevas tecnologías de carga rápida, etc. Los viajes entre distintas áreas de concesión, por ejemplo, aquí cómo se va a trabajar eso. O sea, si yo cargo si yo tengo mi vehículo y me voy en el momento que se empieza a cobrar eso, si yo tengo mi vehículo eléctrico y me voy ya por ESPH, donde la energía es un poco más barata que en CNFL, por ejemplo. Pero yo vivo en Tres Ríos, de Cartago, que los compañeros de la CNFL suplen esa área. Pero yo voy y lo cargo por allá, en otra casita que tengo por allá. Entonces, ¿cómo se va a llegar a regular todo ese mercado? Esas son algunas de las interrogantes que tenemos que ir resolviendo conforme avancemos en este tema de vehículos eléctricos. Y yo estoy seguro que ya se está trabajando aquí en Costa Rica en esos temas, pero es importante que los tengamos en cuenta. El uso de las baterías, el uso secundario. Les cuento una experiencia que yo tuve allá por el Reino Unido. Aquí a veces decimos que el tema de las baterías es un problema, en realidad no es un problema, es un potencial nuevo. Allí en el Reino Unido, la Nissan, que era la que patrocinó este proyecto en el que yo estuve trabajando, le dijo a todos los usuarios: ustedes me traen sus baterías y yo se las cambio y les pongo una nueva, pero esas baterías ahora pasan a ser de mi propiedad. Y empezaron a crear un parque de baterías y llegaron a tener una capacidad instalada de 40 megawatts. ¿Okay? Esos 40 megawatts empezaron a vender lo que llamamos nosotros servicios auxiliares. Y esos servicios auxiliares normalmente trabajan en emergencias y se pagan extremadamente bien. El sistema, por ejemplo, entra en un proceso de emergencia. El operador de la red debe de satisfacer la demanda, evitar un apagón y estaría dispuesto a pagar lo que sea necesario con tal de evitar ese apagón. Eso es parte de algunos servicios auxiliares que se estuvo vendiendo. Y la Nissan, debido a que en el Reino Unido era un mercado, entró en ese mercado y empezó a vender esos servicios auxiliares con las baterías que ustedes le habían cambiado. ¿Okay? Ahí hay una oportunidad de negocio. Entonces, el tema de las baterías que están terminando sus vehículos no es un desafío extremo, es más bien una oportunidad para un nuevo mercado. Y bueno, en fin, hay un número de problemas y desafíos que tenemos por ahí, pero también oportunidades. Eso es importante que tenemos que tener en cuenta. Hay desafíos, pero hay un sinfín. Es más, yo considero personalmente que hay más oportunidades que desafíos, porque es un nuevo mercado, es una nueva oportunidad de explorar distintas opciones que antes no teníamos. El tema del modelado es sumamente importante. Aquí en Costa Rica la información es escasa del comportamiento de los vehículos eléctricos, porque apenas tenemos unos 65 vehículos eléctricos de uso particular en el país. Entonces llegar a caracterizar esa demanda es muy limitado. Nosotros allá en este proyecto llegamos a caracterizar el comportamiento de los usuarios. Yo llegué a desarrollar un modelo que, como ustedes pueden ver aquí, calzaba prácticamente a la perfección con el modelo con la información monitoreada. Y como ustedes pueden ver aquí, tiene una demanda promedio de 1 kilowatt. La demanda promedio de las casas en el Reino Unido anda por 0.9 kilowatts. Esto implica que nuestro pico de demanda en el Reino Unido se estaba doblando. Y eso era catastrófico para las redes eléctricas, como les había dicho. Que de hecho, les voy a mostrar un ejemplo del impacto que podrían estar causando. Esto es una red eléctrica con 370 clientes, 6 circuitos y un transformador de 500 kilovoltiamperios. Y esta es la curva de demanda en el transformador, asumiendo, claro está, que todo el mundo en ese circuito tenía un vehículo eléctrico. Vean que la demanda en ese transformador
aumentaba aproximadamente un 60% sobre la capacidad nominal. ¿Okay? Sin vehículos eléctricos, o sea, el business as usual de hoy en día, esa demanda anda como en 350 kilowatts. ¿Okay? O sea, se estaba volando ahí. Entonces, eran algunas de las cosas que este proyecto trataba de responder: cuáles van a ser los efectos de los vehículos eléctricos en las redes eléctricas, ya sea sobrecarga del transformador o los niveles de tensión. Esta red en particular no presentaba grandes problemas en baja tensión, pero el transformador sí. Aquí existen un sinfín de problemas que ocurren. Las protecciones se disparan, hay apagones locales, etc. Y para ello también en este proyecto se desarrolló un algoritmo de control que lo que buscaba era el manejo activo de la demanda de los vehículos eléctricos. Este algoritmo de control se implementó como parte del proyecto piloto en una red, en las redes que estábamos probando, y ustedes de hecho pueden ver que bajo ese mismo escenario en el que se nos sobrecargaba el transformador, el control efectivamente regulaba la demanda del circuito y la mantenía cerca de los 500 kilovoltamperios del transformador, o sea, la capacidad nominal del transformador. Los problemas de baja tensión que teníamos anteriormente estaban resueltos, y era un algoritmo que de hecho fue desde un control muy básico hasta un control sumamente avanzado, que para detalles ustedes pueden revisar la literatura existente o me pueden consultar y yo les puedo compartir todos los reportes técnicos y los artículos científicos que se llegaron a publicar de esa investigación. Sin embargo, esta parte todo es muy técnica. Para nosotros los ingenieros eléctricos eso era demasiado hermoso. Para los compañeros que estaban en las decisiones, en la toma de decisiones, había que vender un poco más. Teníamos que darle números. O sea, teníamos que hablar de dinero, teníamos que hablar de CO2. Entonces nosotros llegamos a comparar el efecto que tenía el control propuesto contra la solución tradicional, que era el cambiar los activos, cambiar el transformador. ¿Sí? Si el transformador se sobrecarga, pongamos un 9000. Esa sería la solución tradicional, pero la solución que estábamos proponiendo era el control activo de los vehículos. Ahí logramos demostrar que si el costo de nuestra tecnología, de nuestra propuesta, se reducía a un 75%, o sea, en un 25%, a nivel del Reino Unido, hasta el 2050, podríamos ahorrar unos 2.000 millones de libras esterlinas en el 2015, ¿ok? Antes del Brexit. Ahora habría que hacer los nuevos cálculos para ver cuánto representan esos 2.000 millones de libras esterlinas que podríamos estar ahorrando a nivel del Reino Unido hasta el 2050. Es un análisis de flujo de caja. Y en términos de emisiones, logramos demostrar que hasta 1.400 toneladas de CO2 se podrían reducir a nivel del Reino Unido hasta el 2050 si implementamos nuestra solución comparada contra la solución tradicional de las empresas eléctricas, que era reemplazar los activos. El problema de reemplazar los activos es que generan un montón de CO2, porque eso es cobre, es puro cobre lo que estamos instalando. Tenemos que enviar cuadrillas, etcétera, etcétera. Y todo eso tiene un impacto ambiental considerable, que en este caso resultó superior a nuestra solución. Algo que comentaba un compañero ahora cuando don Alan presentaba sobre el tema de costos operativos y costos de mantenimiento. En el laboratorio desarrollamos una herramienta que nos permite estimar la costo-efectividad del vehículo eléctrico con respecto al vehículo convencional. Esto en la literatura se le llama un estudio de costo total de pertenencia. Es cuando yo comparo dos tecnologías y trato de estimar cuál es más costo efectivo. Y bueno, llegamos a determinar que eso varía con la distancia de viaje. Un usuario que viaja a poca distancia no le es rentable, aunque evito usar la palabra rentable porque tener un vehículo en realidad no es rentable. Aquí el que levante la mano y diga que es rentable tener un vehículo, no sé cuál vehículo tiene, porque los vehículos solamente generan gastos. Es un tema nada más de confort. Por eso el concepto de rentabilidad en realidad no aplica cuando uno habla de vehículos. Pero el costo total de pertenencia de los vehículos, si nos dice un usuario, por ejemplo, que viaja 25.000 kilómetros, estaría equiparando los costos alrededor de 12 años, por poner un ejemplo. ¿Okay? Las condiciones pueden variar muchísimo, pero la herramienta les permite a nosotros considerar proyecciones, el costo de la electricidad, la gasolina, distancias típicas,
el costo de la operación, el costo de mantenimiento, el costo mismo de la tecnología, entre otros, y llevar a cabo esa estimación para decirle al usuario qué tan costo efectivo es tener cambiarse a un vehículo eléctrico o no. También hemos trabajado en la ubicación de estaciones de recarga. Entonces el semestre anterior hicimos una metodología que buscaba utilizar pues el flujo. Pues no vale la pena instalar una estación de recarga por donde no pasan los vehículos, ¿verdad? Entonces utilizábamos información disponible en el MOB, que era el flujo de tráfico. Algunos puntos estratégicos, de nada me sirve poner un vehículo eléctrico, una estación de recarga, perdón, en el medio de la nada. ¿Y qué hago yo durante esos 30 minutos, considerando que es una estación de recarga rápido, esperando ahí que el vehículo se recargue 30 minutos viendo cuál sí crece? No, tampoco sirve. Pero ¿qué tal si lo instalo en un mall? ¿Qué tal si lo instalo en el más por menos, en el automercado, etc.? Ahí empieza a tener ya un poquito más de sentido la ubicación de esas estaciones. Y obviamente la red eléctrica, porque no queremos causar un impacto negativo en la red eléctrica. No queremos que la calidad de la energía que nos suplen las empresas eléctricas se deteriore. Entonces se desarrolló una metodología que nos permitía a nosotros determinar dónde era que se iba a ubicar. Continuando con el tema de las energías de bajo carbono, hemos trabajado también mucho en el tema de almacenamiento de energía y estoy seguro que todos han escuchado hablar de las Tesla Powerwall. ¿Okay? Entonces, en ese sentido nosotros hemos trabajado mucho para integrar el sistema fotovoltaico. O sea, en Alemania y en Australia ya existe regulación que le dice a usted, si usted quiere instalar un sistema fotovoltaico, tiene dos opciones. Lo instala con un almacenador de energía, para lo cual yo tengo financiamiento disponible, o lo instala y le tiene que ajustar la potencia máxima de salida de su sistema fotovoltaico a un porcentaje dado. En Alemania el 70% y en Australia el 65%. Entonces yo tengo esas dos alternativas. Ya algunos reguladores a nivel internacional están empujando a los usuarios a que incursionen en el tema de almacenamiento. Ahí hemos analizado el tema de almacenar el excedente. Para aquellos que no están familiarizados, hay toda una metodología de cálculo para calcular cuáles son los pagos que yo voy a tener que realizar por los excedentes que se inyectan a la red. Pero ¿qué pasa si yo esos excedentes los inyecto en la batería? Y entonces esa energía que tengo en la batería la utilizo en la noche, cuando no hay sol. Porque hay que tener muy claro que en la noche el fotovoltaico no genera, ¿verdad? Por ahí he escuchado conversaciones de que yo puedo utilizar energía fotovoltaica en la noche. No, eso es imposible. Eso es físicamente imposible, ¿ok? Entonces, pero yo la puedo almacenar en una batería y utilizarla en la noche, eso sí ya es posible, ¿ok? También, bueno, cargarlo cuando hay excedentes y descargarlos cuando no hay fotovoltaico, como en la noche, ¿verdad? Entonces ya yo me independizo un poquito de la red. También, a nivel de empresa eléctrica, el sistema el sistema de almacenamiento puede brindar muchos beneficios. Las empresas eléctricas incluso pueden llegar a regular el almacenamiento de energía para reducir ese pico. ¿Okay? Entonces todos esos temas nosotros los estamos investigando. Tenemos un estudiante que está trabajando tiempo completo en el laboratorio en esos temas. Por ejemplo, podríamos reducir hasta un 20% ese pico. Un 20% de un circuito de 16 megas es considerable, ¿okay? Y eso sería sumamente beneficioso para las empresas eléctricas. Para estudiar todo eso, pues a inicios de este año el MINAE junto con el Banco Mundial nos contrataron para desarrollar herramientas que permitían la integración de las energías renovables. Ustedes pueden ver más información en este artículo científico. Para ello se desarrollaron 4 herramientas de simulación. Esas herramientas de simulación se utilizan software libre que están embebidas en el QGIS. El QGIS es un software libre para los sistemas de información geográfica. Y bueno, esas herramientas las empresas eléctricas hoy en día tienen acceso y algunas de ellas las están utilizando. Tenemos un corrector de errores, porque los sistemas de información tienen muchos errores, entonces se desarrolló una herramienta de corrección de errores. Se desarrolló una herramienta que también permite la traducción automática de la información del sistema de información geográfica a un sistema de modelado de redes eléctricas. Entonces, por ejemplo, estos son resultados ya de las herramientas.
Algo sumamente importante es que se les dio también a las empresas eléctricas una herramienta para llevar a cabo estudios. Esos estudios de impacto que yo les he comentado anteriormente, las empresas hoy en día los pueden llevar a cabo utilizando esta herramienta de manera muy sencilla. Como ustedes pueden ver acá, eso es una carátula o una interfaz que el laboratorio desarrolló, muy fácil de utilizar. No voy a ahondar mucho en detalles de eso, pero les quería comentar que son cosas que nosotros en el laboratorio estamos trabajando y estamos abiertos a todos ustedes para que se nos acerquen y pues discutir un poco más sobre el tema. Hay algo sumamente importante que es el modelado de la demanda. ¿Okay? El modelado de la demanda es sumamente importante cuando uno quiere llevar a cabo un estudio de impacto de las tecnologías, porque tenemos que conocer cuál es el estado actual de las redes. Si queremos hacer un estudio de impacto a futuro y no conocemos el estado actual de nuestras redes, cualquier conclusión a la que lleguemos va a estar sesgada por la información inicial. Entonces, para nosotros eso era sumamente importante, tomando en cuenta ubicación, temperatura, niveles incluso socioeconómicos, para llegar a cabo el modelado de la demanda. E incluso tomando en cuenta nuevos condominios o nuevos desarrollos urbanos, nuevas tecnologías, los vehículos eléctricos, fotovoltaico, aires acondicionados. El número de aires acondicionados en Costa Rica ha aumentado, se ha doblado en los últimos 2 años, de acuerdo a las estadísticas del INEC. También hay una reducción por nuevas tecnologías o luminarias más eficientes, empresas más eficientes, tarifas van en aumento, generación renovable, incluso el fotovoltaico está reduciendo la demanda, porque ahora los usuarios se pueden suplir de su propio fotovoltaico. Entonces todo eso es un gran desafío para las empresas eléctricas e incluso para llegar a modelar la demanda en un futuro. Algo también importante que no quiero dejar de lado es el tema de estimar cuáles usuarios son los más propensos a tener una tecnología o la otra. En algunos estudios que uno revisa, se suele asumir que todos los usuarios tienen la misma probabilidad de tener un sistema fotovoltaico. Lamentablemente eso no es cierto, porque hay un tema económico que está de por medio y posibilita a algunos usuarios tener alguna tecnología. ¿Okay? Entonces existen, o al menos nosotros hemos desarrollado tecnologías, como les decía, el estudio del TCO, del Total Cost of Ownership, o el costo total de posesión, estudios de rentabilidad para los fotovoltaicos. Todo ese tipo de estudios son importantes para uno poder estimar cuál es la ubicación más propensa de los sistemas en algún momento en el tiempo. Para ir cerrando esta presentación, pues les quiero más que dejar algunas conclusiones, algunos retos que tenemos en nuestra área, es identificar cuáles tecnologías son las más beneficiosas para los usuarios. Aquí no podemos llegar y decir que una tecnología o la otra es la más beneficiosa. Tenemos que llegar a hacer estudios, hay que hacer estudios para llegar a concluir eso con fundamento. De nada serviría hacer una inversión gigantesca y traer una tecnología y luego darnos cuenta que fracasó. Eso sería un despilfarro de dinero. Tenemos que demostrar que las inversiones en redes inteligentes pues, son altamente rentables. Esa interacción que va a existir entre los usuarios se paga, considerando siempre las proyecciones de las demandas. Hay una necesidad de capacitación tremenda en el país. ¿Okay? Nosotros en el laboratorio también damos capacitaciones y uno se evidencia que es necesario capacitar a las empresas eléctricas. ¿Por qué? Porque las empresas eléctricas pues, han trabajado con su sistema tradicional por muchos años, pero estas tendencias de redes inteligentes, de las nuevas tecnologías, es un proceso sumamente rápido que a algunas empresas los ha sorprendido. El tema de seguridad cibernética no lo mencioné mucho, pero cuando hablaba de comunicaciones hay un problema sumamente grave que es la información, cómo estoy transmitiendo esa información, con qué seguridad lo hago. A mí como usuario me preocuparía que me estén monitoreando en tiempo real y que alguien pueda robar esa información y saber que no estoy en casa, por ejemplo. Con el medidor inteligente yo podría hacer eso. Si llego y hackeo el medidor inteligente, yo me doy cuenta que no hay demanda, entonces no hay nadie en casa. Y por lo tanto decir, como no hay nadie en casa, me voy a meter a robar. Entonces es una información sumamente delicada. Además de que a nivel internacional ya han ocurrido apagones nacionales debido al hackeo de los medidores inteligentes.
yo con un hackeo del medidor inteligente podría engañar al sistema y decirle que la demanda es el doble y producir todo un efecto en cascada de tal manera que las plantas, las generadoras, lleguen y empiezan a generar más cuando en realidad no se ocupaba. Eso ya se evidenció en Eslovenia en el 2015. Entonces los invito a revisar la literatura también. Nuevos modelos de negocio. Con las nuevas tecnologías aparecen ciertos desafíos, pero un sinfín de oportunidades, como los modelos de negocio. Entonces aquellos emprendedores, adelante, a desarrollar modelos de negocio que estén dentro de la regulación nacional, obviamente. Redes, en temas de modelado, quería mandar un poquito ahí. Las empresas eléctricas no han modelado sus redes eléctricas completamente y usualmente se limitaban a media tensión, o sea, hasta el transformador de poste que nosotros vemos ahí enfrente de nuestras casas, hasta ahí llegaban. Pero lo que pasaba de ese transformador en adelante, a mí no me importaba. Pero lamentablemente, o dichosamente para nosotros, las nuevas tecnologías, ¿dónde se van a conectar? ¿Dónde están conectando los sistemas fotovoltaicos? En las casas. Entonces se torna sumamente importante modelar ese circuito secundario, como llamamos nosotros. En redes de media tensión vamos a tener problemas debido a la conexión de eólicos de gran escala, aumentos de corrientes de cortocircuito. Eso es un problema fatal que lleva a muchos otros problemas. Violaciones térmicas en los conductores, aumento de las pérdidas técnicas. Ahí pongo la pregunta porque dependiendo de la ubicación de los sistemas podría incluso disminuir las pérdidas técnicas. Entonces no es tan sencillo llegar a concluir eso, hay que hacer estudios y quiero que si de algo se quieren llevar de esta presentación es hay que hacer estudios técnicos para llegar a concluir algo técnicamente. ¿Okay? Ahí he escuchado que un vehículo eléctrico causa problemas. Puede ser que sí, puede ser que no. Hagamos los estudios y concluyamos con fundamento científico si va a haber una problemática o no. ¿Okay? Y con ese mensaje les quiero concluir. Entonces recuerden, solo hay que hacer estudios técnicos para llegar a concluir las cosas. Y muchísimas gracias por su atención.